amable, muy gentil. Esta es la W y Marcela, nos vamos al Congreso de la República. Sus invitados. Julio, pues ayer pasó de todo en la sesión de la plenaria de la Cámara, mociones de censura a los ministros de Defensa y de Salud, y queremos escuchar algunas voces para analizar lo sucedido, a ver si nos ayudan a entender. Nos acompaña el representante Alejandro Ocampo del Pacto Histórico, protagonista del debate. Representante, buenos días. Buenos días, Marcela, a ti, a Julio, a don Alberto, a todo el equipo de trabajo de la W y a toda la gente que nos escucha hasta ahora. Que tengan un feliz día. También nos acompaña Julio César Triana, representante del partido Cambio Radical. Representante, buenos días. Marcela, buenos días. Un saludo muy especial a todo el equipo de la W y a los miles de oyentes que a esta hora de la mañana nos escuchan. Bueno, representante Ocampo, nos toca empezar con usted porque queremos que nos explique de verdad qué fue eso que pasó ayer. Usted salió a pelear, a decir que no estaba de acuerdo con la moción de censura a un ministro de su gobierno. Usted es congresista del Pacto Histórico y al final, pues resultó que es que usted fue uno de los que promovió esa moción. Usted la firmó. ¿Qué pasó ahí? ¿Se le olvidó leer antes de firmar? No, eso me han querido montar ese tema, pero no es verdad. Mire, yo firmé una proposición para una moción de censura para un debate del FOMAC. Amigos de la Cámara, y como usted le consta, Marcela, y creo que a varios periodistas de la W, yo le he enviado a ustedes las audiencias públicas que he hecho sobre el tema del FOMAC y la salud de los maestros. Le he enviado mis visitas a los puntos de atención. Soy el único congresista, soy el único que ha hecho 3 audiencias, que ha visitado 25 puestos de atención entre puestos médicos y droguerías. He hecho 8 visitas, he hecho mesas de bebeduría, hemos hecho un valle, hemos estado en Bogotá, y como a ustedes les consta a varios periodistas, les he enviado todo, mi resumen, mi invitación, las audiencias que he hecho en Bogotá sobre el tema. A raíz de eso, me invitaron a participar de una moción, de un debate de control político sobre el tema del FOMAC. Yo la suscribo y luego nos damos cuenta que la moción es ilegal. Y yo tengo por principio una cosa: si yo estoy haciendo algo que es contrario a la ley, algo que es ilegal, yo inmediatamente trataré de dejar de hacerlo y de enmendarlo. Si yo cometo un error con alguien, si hago algo injusto, siempre trataré de disculparme y enmendarlo. Yo creo que es lo que corresponde. Hicimos algo ilegal, una situación... No, pero representante, espere un momento, porque es que aquí no podemos tampoco confundir a los oyentes, y el papel que usted firmó decía que era una moción de censura. Entonces, sí, es que no ¿en qué momento usted se da cuenta que lo que firmó fue una citación a debate de moción de censura? No, yo me di cuenta de eso. Yo sé que sí firmé, pero hace 13 días, como pueden en mis redes, yo envié un oficio al presidente de la Cámara hace 13 días, y eso lo sabían mis compañeros citantes, donde decía que no procedía esa moción porque era ilegal. ¿Por qué es ilegal? El artículo 135 de la Constitución dice que solamente se puede hacer moción de censura a los funcionarios por acciones o funciones desprendidas del cargo. ¿Pero usted no cree que esa consulta, representante, la tuvo que hacer antes de firmar y no cuando ya le había puesto su firma al papel? Todo el mundo cometió ese error. Lo que pasa es que aquí me están dilapidando a mí porque yo tengo la interesa de salir y reconocer que fue un error y pedir que paremos algo ilegal. Y no a todos aquellos que firmaron y decidieron decir que había que seguir con la ilegalidad. Y me disculparán, pero yo prefiero decir que hay que echar para atrás algo que es ilegal e injusto a seguir haciendo algo ilegal. Yo creo que hoy a Colombia y al mundo lo que está mal es que cuando una persona comete un error o va a hacer un acto ilegal sigue insistiendo en que eso está bien. No, lo que está mal está mal. Nos dimos cuenta hace 13 días, inmediatamente radiqué una carta al presidente de la Cámara donde le dije, venga, no cumplimos con el requisito. Lo que está mal es que personas como congresistas o personas de altos cargos no podamos reflexionar sobre las cosas que se están haciendo de mala manera. Si no somos nosotros capaces de reflexionar, de enmendar los errores que cometemos, de enderezar las cosas mal hechas y decir nos equivocamos, no podemos decirle al pueblo colombiano que lo haga. Yo no soy capaz de decirle a nadie que haga lo que yo no soy capaz de hacer. Yo soy claro en la idea de que si yo cometo un error, si soy injusto con alguien, si me equivoco, me disculpo y lo enmiendo. Yo creo que esa es la razón de la vida. Sí. Y puede que alguien diga, eso no es sagaz en la política, eso no es de viveza, no importa. Yo no quiero ser sagaz ni vivo. Yo quiero irme a mi cama todas las noches pensando que actué bien y que obré bien, porque creo que eso es lo justo. Yo siempre estaré al lado de ese pedazo. Entonces me parece que
apoyar lo ilegal estaba mal, me di cuenta. Sí, pero representante Ocampo, déjeme ir al otro lado para hablar con el representante Triana, porque quiero hablar específicamente de eso, porque el ministro también decía, es que esta moción de censura es improcedente porque el acta fue firmada por 18 y no por 19, y eso que tenía su firma. Entonces, ¿era improcedente o no? Además, porque el ministro decía algo muy importante, y es que ahí debían estar, era Hacienda, Educación y Trabajo, y no él respondiendo por lo que pasó en el magisterio. Marcela, pues mire, lo primero que hay que advertir es que lo de ayer fue una absoluta vergüenza. Una vergüenza para el Congreso que permitió el manoseo y el irrespeto por parte del señor ministro de Salud. Y una vergüenza para el actual gobierno, que llegó catapultando su ideología y su propuesta de gobierno desde la oposición, y ayer hizo todas las artimañas habidas por acabar un debate y negarle a la oposición ejercer el control político. Y déjenme explicar a los oyentes y, por supuesto, ante ustedes, lo que pasó ayer. El ministro de Salud fue citado por un grupo de congresistas independientes para que respondiera por su participación, por su liderazgo y por su responsabilidad en todo el tema de la salud de los maestros. El país conoció unos audios, conoció unas reuniones donde el señor ministro representaba al gobierno en la posible solución del problema que se había generado los contratos de salud de maestros, que entre otras cosas fueron un absoluto fracaso. Pues quiero contarle a todos los oyentes que lo que hizo el ministro fue llegar con una serie de argucias jurídicas a decir que él no podía ser citado. Nunca respondió la pregunta, solo se concentró en negarse a asistir al debate y en dar una carga argumentativa. Pero lo más grave, Marcela, fue el partido de gobierno y muchos congresistas haciéndole el juego al ministro para que no respondiera ante el Congreso. Mire, lo de ayer fue tan vergonzoso que uno sentía que muchos de estos congresistas eran imitadores de un congresista muy conocido en Venezuela y en América Latina llamado Diosdado Cabello, que se valen de todas las argucias para que el gobierno de turno no respondiera. Yo creo que, como lo advirtió una congresista, si el ministro cree que el Congreso de Colombia, que nosotros ayer actuamos de manera ilegal, hoy debe ir a las instancias judiciales a interponer las denuncias, porque lo que él hizo ayer fue pisotear, óigase bien, pisotear el derecho que tiene el Congreso de citar a moción de censura. Entre otras cosas, pisotear una herramienta constitucional, porque la moción de censura no es otra cosa que es un instrumento que nació en la Carta del 91 para permitirle a los partidos de oposición ejercer control político. Sí, representante Ocampo, pero independiente de esta discusión que estamos dando de si era legal, no era legal, si se tenía que hacer o no, vamos al centro del asunto, y es pues el motivo por el cual el ministro y otros ministros pues dicen debían estar ahí. Y yo le quiero preguntar, ¿ustedes asumen alguna responsabilidad con lo que pasó en el FOMAC? Y a ustedes hablo del gobierno, y se lo pregunto porque cuando iniciamos con este proceso lo defendieron a capa y espada diciendo que eran los medios y que era la oposición los que querían estar en contra del cambio del sistema de salud de los maestros, y ya vimos que fue un total desastre. Pero yo quiero primero precisar una cosa. Uno, la moción de censura es un mecanismo que está arreglado por la ley y la Constitución. El artículo 135, ustedes pueden bajarlo a internet, de la Constitución dice que se citará moción de censura a los ministros, directores y superintendentes por funciones relacionadas a su cargo o por no atender citaciones del Congreso. Cuando uno ve el FOMAC, entonces, ¿quién dirige el sistema de los maestros? Resulta que la Ley 100 exceptúa los regímenes especiales. La Ley 100 es la que nuestro sistema de salud, esa Ley 100 le da toda la atribución al ministro de Salud y la responsabilidad de coordinar el sistema general de salud, excepto los regímenes especiales, tanto el de las fuerzas militares como el de los maestros. ¿Y ese por qué? Porque el sistema de los maestros lo regula la Ley 91 del 89, y ahí dice que lo dirigirá el FOMAC.
Y en el FOMAC no está en la junta directiva del ministro. Cuando nosotros percatamos de eso, la Constitución dice solamente podrá ser citado por acciones del cargo. Nosotros, y yo inmediatamente hace 3 días dije, no se puede hacer la moción. Se equivocaron en el mecanismo, nos equivocamos. Hay que hacer una citación de control político, hay que hacer otro mecanismo. Pero este mecanismo está arreglado. Por eso, como era ilegal lo que estábamos haciendo, estaba contrario a la ley, no era un problema político, era un problema jurídico, era un problema legal. Imagínense que una congresista, como dice el doctor Triana, dijo que si eso era ilegal, que anunciaran el Congreso, porque había, digamos, las intervenciones claras. Ustedes pueden bajarlo, Constitución Política de Colombia, artículo 135, numeral 9, y verán, entonces el ministro no hace parte, no es función de su cargo. De hecho, el error de todos fue pensar que el ministro tiene alguna responsabilidad. Y pueden ver la ley 100, artículo 79, lo exceptúa, no le da ninguna función en ese régimen. Y allí pienso que no era justo lapiar a un hombre cuando aquí había que llegar al FOMAC. Sí. Usted me pregunta, ¿es función del gobierno? Congresista Ocampo. Claro, todo el FOMAC es del gobierno. Sí. Todo el FOMAC del gobierno es Congresista Ocampo, cambiemos de panorama rápidamente porque no fue la última noticia en las últimas horas en el Congreso. También se habló del tema de la moción de censura del ministro de la Defensa y esta mañana, por ejemplo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien también preside Asocapitales, está pidiendo que vuelvan los bombardeos. ¿Usted, representante o congresista Triana, está de acuerdo con que vuelvan los bombardeos al país? Pero por supuesto que sí. Mire, en este mismo medio, hace un año, cuando cité yo al ministro de Defensa y al entonces comisionado de Paz, advertíamos que el cese al fuego, que había sido un cese al fuego equivocadamente diseñado por Danilo Rueda, solamente para que favoreciera a los grupos al margen de la ley, estaba fortaleciendo en hombres, en armamento, en territorio a las disidencias de las FARC. Hoy el gobierno nacional no tiene una política de seguridad clara, definida, y eso hace que estos grupos sigan fortaleciéndose en departamentos como el Cauca, como el Valle, como el Huila, como Nariño, en fin. Por eso el reclamo de los alcaldes no solamente es necesario, porque no solamente es necesario el bombardeo, quiero aclarar, también es necesario esfuerzos presupuestales. ¿Cómo así que hoy los señores de las disidencias de las FARC estén con drones, con tecnología y surtiéndose en armamento, y nosotros como Estado colombiano estemos disminuyendo el presupuesto para fortalecer nuestra fuerza pública en armamento y en tecnología? Ese reclamo de los alcaldes tiene que ir sumado con un reclamo de mayor inversión en tecnología y en armamento para la fuerza pública en Colombia. Congresista Ocampo, misma pregunta. ¿Está de acuerdo con que vuelvan los bombardeos como proponen los alcaldes de varias ciudades? No, yo creo que no saben. A mí me parece que los bombardeos terminan matando personas inocentes. El problema de esta guerra es que los que más mueren son inocentes. El problema de esta guerra es que los que más sufren son los campesinos y los pobres. Yo creo que la salida siempre tendrá que ser negociada. El doctor Triana, que hace parte de Cambio Radical, tuvieron la oportunidad con Santos y Vargalleras de hacer un proceso de paz que tuvo mucho éxito. En ese momento el país tuvo tranquilidad, tuvo menos muertos, hubo menos soldados heridos. Creo que hubo un error después de ese gobierno de Santos, donde el expresidente Duque dejó al garete todo eso y nos crecieron los grupos enormemente. Lo que está pasando en Jamundí, fíjense nomás los datos que le voy a dar. Este gobierno tiene más éxitos militares que el pasado, 135% más de bajas, hace más acciones militares frente al tema de las GAO. Mira, afectaciones. El gobierno pasado, 30 al MC, este gobierno 171. El gobierno pasado, a la segunda Marquetalia, 6 afectaciones, y el gobierno de Petro, 14. En el caso del Clan Golfo, en el Valle del Cauca, 9 casos de afectaciones, en este gobierno 70. Y fíjese usted que en este gobierno empiezan entonces a hacer actos terroristas, por lo cual ningún gobierno está preparado. Yo sí quiero enviarle un mensaje a los violentos y decirles que los colombianos estamos cansados del dolor, de la guerra, que reflexionen, que dejen de atemorizar a la gente, que hagan la paz, que ya está justo, que ya que ya nos mamamos, que piensen la gente pobre que ellos tienen atemorizadas, que estar bombardeando, que estar tratando, que estar secuestrando, boleteando, extorsionando, que nadie se la gente no es la salida, que hay que hacer la paz,
que la paz imperfecta es mejor que una guerra perfecta, que aquí solamente están muriendo pobres, están muriendo, mire ese señor de las motos que sufrió el atentado en Jamundá. Sí, representante. La mejor guerra siempre será para matar gente, la mejor paz será para salvar gente. Hoy tenemos complicaciones en seguridad porque es que esto no es fácil lo que recibimos. Recuerden que al presidente Duque lo despidieron con un paro armado, nos dejó el 50% del país en manos con presencia de grupos armados de la ley. Cuando llegó el gobierno Petrán, 374 municipios, Marcela Patresa, 374 municipios. Para lograr la paz le correspondía al presidente cada 3 días liberar un municipio. Aquí el gobierno nunca ha derrotado a nadie militarmente, jamás este gobierno ni ningún otro del Estado nunca ha crillado solo un solo grupo al margen de la ley. Aquí toca hacer la paz y que esa gente cumpla la paz con el gobierno. Hay que exigirle a los violentos. Sí, pues son las opiniones y las explicaciones también sobre lo que ocurrió ayer en ese debate en la Cámara de Representantes. Agradecemos a nuestros invitados, los representantes Alejandro Campo del Pacto Histórico y Julio César Triana de Cambio Radical por haber estado esta mañana en los micrófonos de la W.